a todos, les digo, me olvidé de decirles. Yo ya subimos todos los videos, todos. Los videos de la clase pasada, en dos partes están. ¿Está bien? Saqué Perfecto. subí el lunes a la noche, subí los audios, pero después cuando pude encontrar un lugar para poner los videos, un drive, entonces los subí. Así que ahora, de ahora en más, van a estar siempre los videos. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta diapositiva es más o menos lo mismo, la 28, y ahora voy a saltar algunas diapositivas para avanzar un poco más rápido. En todo caso, si hay tiempo, vuelvo ahora para empezar otro tema, ¿sí? El tema este es la relación que hay entre la complejidad de un organismo y su genoma. Al principio por ahí les va a parecer, ¿y esto qué tiene que ver? Digamos, pero bueno, después vamos a ver que se va a desembocar en una realidad del genoma bastante distinto a lo que clásicamente se, eh, se consideraba, digamos, ¿no? Entonces, la primera aproximación o la primera relación que vamos a hacer es, por lo menos que se planteó, hay una relación entre la complejidad de un organismo y el tamaño de su genoma, ¿sí? En principio la pregunta acá es genérica, pero en principio la primera pregunta fue con respecto al tamaño del genoma. Esto, bueno, la primera dificultad es considerar, o por lo menos ponernos una regla, una base de decir, bueno, ¿cuál es qué es la complejidad? ¿Qué quiere decir que un organismo sea complejo? ¿Sí? Está claro, un insecto es más complejo que una planta, es decir, es bastante dificultoso cuando uno, ya está filosófico, digamos, si uno se pone a analizar cuál es la complejidad de un organismo. En general, se toma como, y lo que vamos a tomar nosotros, creo que podemos estar de acuerdo desde un punto de vista físico-químico, digamos, bueno, la complejidad de un organismo podemos decir que un organismo es más complejo cuanto más funciones puede realizar. ¿Se entiende, chicos? Cuanto más funciones puede realizar un organismo, eso lo ponemos en una categoría más alta de complejidad. ¿Bien? Es decir, nosotros, seres humanos, además de todas las actividades o de las funciones fisiológicas, digamos, que compartimos con muchos mamíferos, bueno, les agregamos algunas funciones más, digamos, de sentimientos, de predicción de futuro, de memoria, de sentimientos, ya lo dije, de cognición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a adoptar ese parámetro, digamos. Un organismo más complejo, cuanto más funciones tiene. Entonces, la idea es, ¿esto tiene alguna relación con el tamaño? Y se pensó en principio que sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, cuanto más complejo es un organismo, y ahora definido como tamaño, como número de funciones que puede hacer, cuanto más funciones tiene que realizar un organismo, más moléculas funcionales tiene que tener para cumplir esas funciones. ¿Bien? Y cuanto más moléculas funcionales tiene que tener o producir ese organismo para realizar esas funciones, es muy probable que necesite mayor información, ¿sí? Mayor información para codificar todas esas moléculas funcionales. ¿Está bien? Y entonces eso diría, bueno, más complejidad, más funciones, más moléculas funcionales, más lugar para codificar esas moléculas funcionales y por lo tanto mayor tamaño del genoma, en una primera aproximación. Y entonces acá les muestro en el gráfico, un gráfico que más o menos trata sobre eso, en este gráfico. Este gráfico lo que está indicando es los organismos de abajo hacia arriba ordenados según un criterio de complejidad que puede ser discutible, pero que está basado principalmente en la cantidad de funciones, lo que habíamos hecho, la cantidad de funciones que puede realizar. Y en la abscisa tenemos el tamaño del genoma, expresado como logaritmo, dice, del valor C, y el número C, a la letra C se le asigna al tamaño del genoma, ¿sí? Es decir, C es el número que representa, o una letra que representa el tamaño del genoma. Expresado en el logaritmo de megabases, ¿sí?
megabases, si nos digo para ubicarnos en el gráfico, nosotros tenemos 3.000 millones de pares de bases, aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Eso expresado en megabases sería 3.000, ¿está bien? 3.000 por 10 a la sexta, o sea, 3.000 megabases tenemos nosotros. El logaritmo de 3.000 da 3 y pico, ¿sí? Y que está por acá. Acá ven lo que dice mamíferos, ¿sí? Bueno, va desde más o menos de 3,1 a 3,6, qué sé yo, de logaritmo, o sea, estamos nosotros por acá. Pero, sorprendentemente, ¿sí? Sorprendentemente vemos que hay un montón de organismos, especies, que pese a ser, digamos, llamativamente menos complejos, creo que todos estamos de acuerdo en eso, por ejemplo, los crustáceos, tienen tamaños de genoma más grande, algunos, ¿no es cierto? Estos, están todos los crustáceos, varía su tamaño de genoma en esta horizontal, digamos. Bueno, pero hay crustáceos que tienen tamaño de genoma mucho mayor que los mamíferos, ¿sí? Y, bueno, los protozoos, ahí no tenemos dudas, un paramecio, por ejemplo, tienen tamaños de genoma mucho más grandes. Si bien uno si lo ve con ojos, digamos, condescendientes, ve que hay una cierta pendiente hacia la derecha, ¿no es cierto? Una pendiente positiva, parecería como que hay una cierta relación entre tamaño y complejidad. Bueno, obviamente no se cumple esto. Hay insectos, fíjense, insectos que tienen tamaño mucho más grande. ¿Está bien, chicos? Eso se llama entonces, la inconsistencia, bueno, el resultado es que en realidad hay una inconsistencia entre la complejidad del organismo y el tamaño del genoma. Lo que se conoce como la paradoja C, es decir, paradoja C porque es ese tamaño del genoma y no tiene relación, por lo menos directa, con la complejidad. ¿Está bien, chicos? Entonces, luego, se pasó a decir al siguiente razonamiento. Bueno, no es esto la realidad, no es que la relación de complejidad está relacionado, perdón, con el tamaño del genoma. Porque no es cierto que todo el genoma codifica para moléculas funcionales. Estoy diciendo el pensamiento, cómo fue el pensamiento y su relación con lo que se sabía en ese momento de funcionalidad de ese genoma. No es cierto que todo el genoma codifica, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, por lo menos no es cierto que todo el genoma codifica. Entonces, vamos a ver si la complejidad del organismo, tomado como número de funciones que puede cumplir, está relacionado no con el tamaño total del genoma, sino con el tamaño del genoma que codifica para moléculas funcionales. Está clara, ¿no? La diferencia. Bueno, ¿cuáles esas moléculas funcionales? Hasta el año 2000, más o menos, 2001, 2002, 2003. Bueno, las moléculas funcionales eran las proteínas, ¿sí? Proteínas, básicamente, digamos fundamentalmente todas las proteínas, y además los RNAs que se conocían, únicos que se conocían en este momento, que también cumplen funciones, como bien ustedes saben, por ejemplo, los RNA ribosomales, que forman el ribosoma, los RNA de transferencia, que son los que llevan los aminoácidos al ribosoma para hacer la traducción. ¿Bien? A ese tamaño de genoma, que codifica para genes, y acá quisiera que, ubicándonos temporalmente a principios de los años 2000, los genes eran los mensajeros, perdón, los genes eran todo segmento del DNA que codificaba para un mensajero o para un RNA ribosomal o para un RNA de transferencia. El mensajero después iba a dar origen a las proteínas, es decir, todo lo que codificaba para moléculas funcionales. ¿Sí? Eso se le daba el valor de G. Entonces, acá tienen entonces se ordenaron, el orden de las especies, en este caso de los organismos, está dado exactamente en el orden basado en que, bueno, cuanto más a la derecha está, más funciones pueden cumplir, entonces va a ser más complejo. Y en la ordenada tenemos el tamaño ahora del genoma G,
¿sí? Lo que codifica para genes, y de nuevo quiero recalcar eso, para genes, para las zonas génicas que se conocían en ese momento, es decir, aquello que codificaba para mensajeros y luego proteínas, y para RNA ribosomal y para RNA transferencia. Y sorprendentemente, tampoco eso coincidía, por lo menos se justificaba. ¿Por qué? Porque acá vemos el paramesio, acá estamos nosotros, el Homo sapiens, no quiero ser tan egocentrista, bueno, o homocentrista, pero también está qué sé yo, el músculo, ¿sí? Todos los mamíferos están acá, ¿sí? Tienen un tamaño de genoma G respetable, pero nos encontramos con que acá tenemos bueno, acá señalé algunos llamativos, por ejemplo, este es el gusano de seda, el Pomnix mori, gusano de seda, con un tamaño de genoma G impresionantemente grande, lo mismo el arroz, esta es la planta del arroz, esta es una plantita, no quiero decir una plantita, es una planta, este es la tetraimena, que es un protozoario, Trypanosoma cruzi, paramesio, todos organismos unicelulares. Entonces, bueno, obviamente uno puede dudar de decir, bueno, el arroz es, la planta de arroz es más complejo que el humano, y qué sé yo, hay gente que discute, bueno, pero digamos, no podemos dudar de que el paramesio y todas esas cosas tienen una complejidad similar. Entonces, de nuevo, inconsistencia entre complejidad del organismo y número de genes codificantes para proteínas, paradoja G. ¿Hasta acá van siguiendo, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces continúo. Y entonces queda, acá les puse una tabla en la cual fíjense, Homo sapiens, esto es CDS, justamente lo codifican, las secuencias que codifican, ¿sí? Que codifican para genes, entendiendo los genes, como ya lo dije, proteínas y RNA ribosomal de transferencia. Fíjense que solamente el 1,1%, que era lo que se conocía entre 1 y 2% del genoma, codificaba para esto, ¿sí? Por lo tanto, bueno, y fíjense que acá hay otras zonas, otros gusanos y protozoos que tienen tamaños de genoma bastante similares que codifican para genes. Y entonces, esto también era una inconsistencia. Entonces, dijeron, el siguiente pensamiento, y esto coincidió con el avance en las técnicas en las cuales estudio del genoma, y quiero temporalmente, digamos, hasta acá, estamos hablando de principios de la década del 2000, una vez que ya estaba secuenciado el genoma humano, ¿sí? Y un montón de otros genomas. Entonces, el siguiente pensamiento fue, bueno, todos estamos viendo que el genoma humano, por ejemplo, para hablar de nosotros, digamos que indudablemente somos unos organismos muy complejos y que realizamos muchas funciones, tiene solamente el 2% que codifica para genes, más o menos, ¿sí? Para genes entendidos, como ya lo dije. Y todo el resto, ustedes habrán escuchado nombrar ese, digamos, despectivamente llamado, porque no se le encontraba función, que todo el resto, una gran cantidad era el DNA basura. ¿Sí? Yo creo, o junk DNA, junk DNA, creo que muchos escucharon hablar de esto, de lo que se llama el DNA basura. Si todo el DNA que no codificaba teóricamente, por lo menos hasta ese momento, hasta principios de los años 2000, no codificaba para nada. ¿Está bien? Y entonces dijeron, bueno, pero sin embargo esto se mantiene, a lo largo de la evolución se mantiene, y evidentemente parece que en los mamíferos hay un montón de este DNA no codificante, y ahora lo estoy poniendo entre comillas. Y entonces dijeron, ¿no será que hay una relación de la complejidad con el tamaño de DNA que tenés, que no codifica, y de nuevo entre comillas, que no codifica para los genes que estamos conociendo? ¿Entienden, chicos? Es decir, ¿no será este DNA basura la relación con su complejidad? Y entonces, acá tienen, vieron que llamativamente, acá tienen el mismo orden, les puse el dibujo anterior para que tengan una idea, el mismo orden de complejidad creciente hacia la derecha, y acá el tamaño, ahora sí, de genoma
y entre comillas, de nuevo, basura, el DNA no codificado. ¿Sí? Y sorprendentemente, esto es lo que, esta cantidad de DNA que parecía que no codificaba para nada, era lo que sí relacionaba con la complejidad del tamaño, con la complejidad del organismo. Esperen, muchachos. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Francisco. Hable, Francisco, por favor. No me quedó claro si el gráfico de arriba es la cantidad de DNA sacando el DNA que no codifica para nada, o es la cantidad de DNA que tienen que no codifica para nada. Este es el DNA que no codifica, pero estamos de acuerdo que no codificaba, digamos, siempre codificó para algo, como ahora vamos a ver. Se creía que no codificaba, mejor dicho, que no codificaba ni para RNA mensajeros, o sea que después iba a dar proteínas, ni para RNA ribosomal, ni RNA de transferencia. ¿Sí? Pero fíjate que acá está en base 1, o sea, el total sería acá. Fíjate que el humano está casi en 1. ¿Por qué está casi en 1? Porque solamente el 2% codifica para esos genes RNA mensajeros que expresan RNA mensajeros, o para esos genes que expresan RNA ribosomal y RNA de transferencia. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bueno, todo ese resto, todo ese DNA basura que no codificaba para nada génico, entendido como en ese momento, ¿sí? Da esto. ¿Se entendió? Francisco. Sí, gracias. Gonzalo. Hola, no, ahí entendí. Iba a preguntar qué era el gráfico que está abajo, pero sería la cantidad de bases totales, ¿no? O sea, la Claro, cantidad total de ADN. no, el gráfico de abajo, este gráfico es el mismo que acabamos de ver acá, que yo les mostré. Les puse para que vean que el orden es el mismo. Acá, este orden corresponde a este gráfico y también a este. Entonces acá sí es para mostrarles que esto es la inconsistencia G, la paradoja G, digamos. Todo lo que codifica para los genes que van a dar origen a proteínas, o RNA ribosomal, o RNA de transferencia, que era lo conocido hasta principios de los años 2000, da esta inconsistencia. No hay relación entre complejidad y cosas. Ahora, si yo ordeno igual en funcionalidad creciente y les grafico acá, en lugar del G, les grafico lo que se llamaba DNA basura, es decir, DNA no codificante, veo que sí hay una relación. Todavía no dijimos qué significa esto, qué pasa, pero la relación de complejidad va a esto. Cuanto más DNA no codificante, ojo, que no codificante hasta ese momento que no se conocía, lo que por eso le digo, pónganlo entre comillas, este DNA, cuanto más DNA no codificante tenía, más complejo el organismo. Ahí sí había una correlación. ¿Entienden, chicos? Entonces, Buenísimo, fíjense, gracias. el título de este review, yo lo saqué, dice la relación entre DNA que no codifica para proteínas, y le sumaríamos que no codifica para proteínas, ni para RNA ribosomal, ni para RNA de transferencia, y son las moléculas que se conocían en ese momento, y la complejidad de los eucariotas. ¿Sí? Estamos complejados, digamos, complejizados, cuanto más DNA basura o no codificante tenemos, más complejos son. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, acá les puse los primeros reviews, 2007, 2008, cuando se empezó otro proyecto, que por ahí muchos lo han escuchado nombrar, que se llama Proyecto ENCODE, ¿sí? Que ahora voy a pasar acá, bueno, no lo ENCODE, un minuto, chicos, ven acá, este es el símbolo del proyecto ENCODE. Y decir, esto es, con el advenimiento de técnicas, lo que se quiso ver es, bueno, ese 98% de DNA, ahora voy a volver, ese 98% de DNA que no codificaba para nada lo conocido, y que encima estaba absolutamente relacionado con la complejidad. Era realmente así, que no servía para nada, digamos, que no codificaba para nada. Bueno, y entonces salieron estos primeros reviews cuando empezó este proyecto ENCODE, y se vio, bueno, es el que les acabo de mostrar, y por ejemplo, Pervasive Transcription
Esto quiere decir, hay una transcripción pervasive, que en este sentido quiere decir extensa, profunda. Hay una transcripción extendida a todo el genoma. ¿Sí? No es cierto que solamente un 2% codifica. Todo, eso de pervasive transcription, una extendida, transcripción profunda. La transcripción profunda, dice este review, constituye un nuevo nivel de regulación del genoma eucariota. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que codifica todo esta enorme cantidad de DNA, ¿sí? Esta enorme cantidad de DNA que que en realidad se transcribe y sintetiza RNAs que no son ni el ribosomal ni el de transferencia. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Van siguiendo? Entonces, todos estos RNAs, y acá les pongo esto para que completemos lo que ya conocen prácticamente todos, que es el camino de transferencia de la información genética, tenemos que el DNA, ¿sí? Ahora vamos a ver que en realidad está organizado como cromatina en el núcleo, a través de la transcripción podemos tener RNA mensajeros y lo que nosotros creíamos, o por lo menos lo que codifica ese 2%, que es mensajeros y RNA ribosomales y RNA de transferencias. Pero todo el resto del genoma, no digo todo, pero el 80% de ese 98% restante, el basura, codifica para RNAs que se llaman genéricamente RNA no codificantes. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Entonces, repito, para cerrar, ese 98%, ¿sí? DNA basura, entre comillas, realmente se transcribe. Y ahí, transcripción extensa, transcripción profunda. ¿Qué codifica? Bueno, distintos RNAs, decenas de clases distintas de RNA, que se llaman RNA no codificantes. ¿Sí? ¿Por qué se llaman RNA no codificantes? Porque no codifican para ninguna proteína. Pero ojo, no se confundan que el RNA ribosomal y el RNA de transferencia, que se conocen desde hace decenas y decenas de años, también son, RNA no codificantes, porque no codifican para nada. Tienen funciones, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces, por eso los estoy agrupando acá. Entonces, ahora tenemos un número enorme de RNA no codificantes que realmente se expresa en la transcripción de todo ese DNA denominado malamente basura. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Eduardo. Sí, ribosomales de transferencia, ningún tipo de proteína, ¿qué función cumplirían dentro del organismo? Bueno, el RNA ribosomal de la transferencia cumplen funciones en la traducción, es decir, en este mecanismo, en la síntesis de proteínas. Los RNA no codificantes, ahora lo que se llaman RNA no codificantes, que es todo esto descubierto a principios de los años 2000, 2007, 2008, con este proyecto ENCODE, vamos a ver uno de los ejemplos en la clase que viene, quizás los más estudiados. ¿Sí? Bien. Entonces, acá les puse solamente, esto está sacado del proyecto ENCODE, les puse solamente para que vean que todos estos RNA no codificantes forman familias muy diversas, y uno los puede clasificar en RNAs no codificantes cortos. Fíjense, esta es una familia, los small interferon RNA, los microRNA, los piRNA, TASR, PAS, no quiero ponerme a... Simplemente lo muestro para que vean la enorme cantidad de diferentes familias de RNAs no codificantes que hay. Esto, por ejemplo, los cortos, y también hay otros que son cortos, quiero decir, porque miden menos de 100 nucleótidos, y estos, los large non-coding RNA, también hay varias familias que tienen, y digo large porque son de más de 1000, ¿sí? Pero que no codifican para proteínas. ¿Sí? Todos son RNAs, tienen las mismas
formado por el polímero de ribonucleótidos, y tienen distintas funciones. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Qué funciones cumplen genéricamente? No me voy a poner a decirles qué función cumplen cada uno de estos ni cada uno de estos, solamente vamos a ver un poco la clase que viene los microRNA, que son quizá los más, no quiero decir los más importantes, pero los más estudiados hasta ahora, y es un buen comienzo para estudiar. Es decir, qué función genérica tienen, ¿sí? Bueno, son funciones regulatorias. No cumplen, no son como las proteínas enzimas, ni como el RNA ribosomal que forma el ribosoma, ni como los RNA de transferencia que tienen la función de llevar los aminoácidos al ribosoma para formar las proteínas durante la traducción. Tienen funciones regulatorias, ¿sí? Inhiben transcripción, activan transcripción, inhiben traducción, etc. Y esto es muy interesante, a mí es muy interesante, porque entonces, si cumplen moléculas, estos ARN no codificantes, que repito, son todas estas familias, hablo de todos, de todos tienen la función regulatoria, de algún proceso en la expresión génica, ya sea transcripción o traducción. Entonces, lo interesante de esto es que parecería que la complejidad no es tener una molécula funcional determinada, por ejemplo, una proteína, un gen que codifica para una proteína, o un gen que codifica para un RNA ribosomal o un RNA de transferencia, sino que la regulación de la cantidad y oportunidad, es decir, de la cantidad y de la oportunidad, quiere decir la expresión temporal de esa molécula proteica o un RNA ribosomal y RNA de transferencia. Es lo que hace complejo a un organismo. ¿Se entiende, chicos? Porque si yo tengo o no tengo un gen, si lo tengo o no lo tengo, bueno, hay dos posibilidades. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Tengo 0 de esa molécula funcional o tengo 1 de esa molécula funcional? ¿Se entiende? Si en mi genoma lo tengo, tengo 1. Si en mi genoma no lo tengo, tengo 0. Pero si lo tengo y tengo un montón de moléculas, centenares de miles de moléculas RNA no codificantes distintas, que me pueden variar desde anularme la expresión a 0 o modulármela de un grado, estoy exagerando, infinito de posibilidades entre 0 y 1, ¿sí? Parecería que se potencia la función de esa molécula funcional. ¿Entiende, chicos? ¿Sí? Entonces no es, repito, no es cuestión de tenerlo o no tenerlo, tener muchas cosas funcionales lo que da complejidad, sino tenerlo de poder tener la potencialidad de poder tenerlo en distintas cantidades, y no solo en distintas cantidades, sino en distintas oportunidades de acuerdo a las condiciones del medio ambiente. Eso parecería que es lo que me da la complejidad. ¿Por qué? Porque no es ni el G, ni C, ni el tamaño del genoma completo, ni el G, el tamaño del genoma que codifica para las moléculas clásicas, proteínas, RNA y esto. Sino que estos, tener un montón de genes que codifican para RNA no codificantes, pequeños, largos, es lo que me da la gran diversidad, la gran complejidad funcional, es esa modulación fina de las moléculas funcionales prácticas, digamos, porque obviamente los RNA no codificantes también son moléculas funcionales. ¿Qué función cumplen? Bueno, regular estas otras moléculas, proteínas y todo. ¿Está claro, chicos? Edu, tenés unas preguntas ¿Sí? acá en el chat y una pregunta que hizo Melina. No sé si Bueno. Dale, ahora porque me la voy escribió. al chat. Sí. La pregunta dice si el ARN mensajero y el ribosomal forman parte del grupo de ARN no codificantes. También habían preguntado algo sobre el ARN de transferencia y también... Y ahí la otra pregunta está hecha en forma general. Bueno, está claro, chicos,
Yo lo que quisiera es que lo vieran como algo, porque las denominaciones van surgiendo históricamente de acuerdo a cómo se van realizando los descubrimientos, ¿entiende? Entonces, por eso les digo, si uno entiende, ya no se va no se va a confundir, porque si entiende, no se va a confundir con los nombres. Pero lo que yo quiero decir acá es que al año 2000, 2001, 2002, completó el genoma, lo que se conocían eran los RNA mensajeros, los RNA que van a dar las proteínas, obviamente, como todos sabemos por traducción, RNA ribosomales y RNA de transferencias. Y después se descubrieron todos estos RNAs que acabo de decir, que ocupan más o menos el 80% del genoma, ¿sí? ¿Cómo se los llama? RNA no codificantes. Está claro por qué se los llaman no codificantes, porque no codifican para nada. No codifican para nada, no codifican para ninguna proteína. Es decir, no hay una transferencia de información genética desde estos RNAs como del RNA mensajero a proteínas. ¿Se entiende, chicos? Pero se ha mantenido la denominación RNA ribosomal para el RNA ribosomal, que tiene una función precisa. No es una función regulatoria el RNA ribosomal, es una función precisa: constituir el ribosoma y hacer la catálisis de la unión peptídica para formar la proteína. Y el RNA de transferencia tiene una función precisa, pero se entiende que también son RNA no codificantes. ¿Por qué? Porque no codifican para ninguna proteína, entonces son no codificantes. Ahora, eso es la verdad. Lo que quiero decirles es que la denominación de RNA no codificantes se reserva ahora para toda esta nueva catarata de RNAs que ha surgido, no ha surgido porque siempre estuvieron, pero que se han descubierto a lo largo de la última década, digamos, con la puesta en marcha de este proyecto ENCODE. ¿Entiende la diferencia, chicos? Pero si ustedes me dicen, me piden la precisión mayor, bueno, todos son no codificantes esto, porque no sigue la transferencia de información eléctrica, no hay más para acá. Ya estos van a hacer cosas. ¿Qué cosas? Ribosoma, llevar los aminoácidos y miles de funciones regulatorias distintas. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Los únicos RNA que codificantes son los mensajeros, porque son los únicos que van a dar proteínas. ¿Sí? Pero ahora reservamos la denominación RNA no codificante para todas estas líneas. Siguen siendo ribosomal y de transferencia. ¿Está bien? ¿Algo más, chicos? Había otra. La mayor complejidad tiene que ver con el splicing también, por supuesto que tiene que ver con el splicing, pero el splicing ya estamos acá, ¿sí? En el splicing ya estamos en los mensajeros, y que esto aumenta la capacidad de tener distintos mensajeros y por lo tanto distintas proteínas, sin que aumente enormemente el tamaño del genoma, ¿no es cierto? En un mismo gen, de acuerdo al splicing, yo puedo sacar distintos mensajeros. ¿Está bien, chicos? Pero siempre estamos en funciones, es decir, en obtener por splicing distintos mensajeros y por lo tanto distintas proteínas. Lo que se refiere este RNA no codificante es a toda esa porción del genoma que se creía no codificante. Y esta pregunta me viene bien, digamos, para decir, por ejemplo, yo creo, bueno, todos, porque también los químicos, los estudiantes de química ya lo vieron en las clases preliminares, el splicing deja afuera, elimina intrones. ¿Se acuerdan, chicos? Los intrones, que son esas secuencias que son eliminadas en la maduración del RNA mensajero y no llegan al RNA maduro. Entonces, en principio decían, bueno, eso se pierde, se pierde. Son pedazos de fragmentos de RNA mensajero inmaduro que se han sintetizado y que son eliminados durante la maduración. Bueno, se vio que muchos de esos intrones, que parecería que no servían para nada, porque se perdían, digamos, son RNA no codificantes, es decir, cuando se sueltan
son soltados por el proceso de splicing, y esos intrones, no digo todos, muchos, son RNA no codificantes. ¿Entienden, chicos? Es como que el genoma no es que solamente el 2% se utiliza al máximo, está totalmente utilizado. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Jessica, el splicing, bueno, lo digo brevemente, cualquier cosa, porque ya esto lo vimos, cualquier cosa, después de la clase me preguntás. Básicamente el splicing es un proceso de maduración. Cuando vos tenés transcripción, el RNA mensajero sintetiza en una clase, digamos, RNA mensajero inmaduro. El proceso de splicing es que porciones de ese RNA mensajero son eliminados y que se llaman los intrones, y las porciones que quedan durante la maduración son los exones, y eso va a dar el RNA mensajero maduro. 2 palabras que es el splicing. Cualquier duda, después al terminar la clase, yo me quedo y me podés, o en el intervalo, y me podés preguntar. ¿Bien? Bueno. Entonces, seguimos, chicos. Todo esto, y entonces acá les puse, para que lo conozcan, esto es libre, de acceso libre, es recontra interesante, bastante claro, digamos, no es una enciclopedia, digamos, de libro, ¿no es cierto? Se llama así ENCODE, pero la idea, la intención fue decir, bueno, estudiar con el rendimiento de técnicas mucho más precisas y más que iban más al nivel de nucleótidos, bueno, encontrar las funciones que tenían todo el DNA. ¿Sí? Y ahí se vio que casi todo funcional. Fíjense que el 80% del genoma humano codifica para algo, en realidad. ¿Sí? De este 80%, 2% son para proteínas, para mensajeros y para RNA ribosomal de transferencia. Todo el resto es RNA no codificante, que ya sabemos bien qué significa. ¿Sí? Y esto me parece interesante ponerlo, que cuando se termina, no se termina porque el ENCODE no se termina nunca, no sé si no termina nunca, pero se sigue siendo, bueno, acumulando, es como una base de datos que se van incorporando cuando uno descubre una zona del DNA que no ha sido identificada y que tiene una función, que expresa, que se transcribe, y ese transcripto tiene una función, bueno, la anota acá en el ENCODE. Y entonces esto quiere decir, el proyecto ENCODE escribió, Eulogy es como si fuera qué sé yo, como decirle, muere una persona importante y le hacen un elogio, una despedida, digamos. ¿Sí? Lo que quiere decir esto es que el proyecto significó la muerte, digamos, la desaparición de lo que se conocía como el DNA basura. No hay DNA basura, todo el DNA codifica. ¿Listo? ¿Está bien, chicos? Bueno. Y entonces ahora vamos a pasar a la estructura terciaria del DNA. Está bien, estudiar la estructura, a ver cómo es la estructura terciaria, que se llama cromatina. Mira que si ahora aprovechen para hacer alguna pregunta. Bien, ¿no? Bueno. Entonces, estructura terciaria cromatina. Acá, Nayara. Nayara. Sí, disculpa. Te quería hacer una pregunta con lo que dijiste antes. Hablaste de activación e inhibición, y yo quería saber si estos RNA tienen alguna especie de actividad enzimática. Sí. Vos decís tipo ribosimas. Claro, en ese sentido. Con características de ribosimas, sí. Estoy buscando, pero no encuentro acá cuál. Pero sí, tienen, algunos tienen características de ribosima. Ahora después en el intervalo me fijo bien y te digo, pero sí. Pero no es lo más importante, digamos. Lo más importante es, vamos a ver el ejemplo de microRNA, regulan transcripción y traducción. ¿Ah? Gracias.
De nada. ¿Alguien más quería preguntar algo? Sofía. Sofía. Sí, quería saber, no me quedó claro lo que dijiste. El 80% es ARN no codificante, el 2% es ribosomal y transferencia, ¿dijiste? No, y mensajero. O sea, 2% es ARN mensajero, ribosomal y transferencia, y el 80% es no codificante. Exactamente, señorita. Ok. Todavía hay muchas zonas que seguro no van a ser. Quiero decir, se siguen buscando regiones, se sigue buscando, pero seguro que no va a llegar al 100% que codifica para algo, porque sabemos que el DNA tiene un montón de secuencias repetitivas, y bueno, eso casi seguro no codifica para nada, que no es lo mismo que no tener función, ¿cierto? Pero Okay. seguro que no se va a llegar al 100% que codifica, porque bueno, por eso secuencias repetidas. ¿Bien? Dale, gracias. Cuando yo digo, imagínense estos números, 80% y todo, son aproximaciones, ¿no? Es 79, 81, eso, ¿entienden? ¿No? Son más, es para dar un marco de cantidad como para decir, bueno, ¿cuánto es eso? Casi todo el genoma. ¿Bien? Entonces, empiezo con la estructura terciaria de la cromatina. Entonces, le puse esta tabla de números solamente para que vean evolutivamente cuál es el significado de que los eucariotas tengan un tamaño de genoma tan grande. Esta estructura cromatínica. ¿Sí? Y si bien reconocemos la existencia de la paradoja C, ¿sí? Es decir, no hay relación de complejidad con tamaño de genoma, esto no quiere, yo lo que quisiera que estén de acuerdo, es que hay cierta relación, es decir, voy a volver un minuto acá, ¿sí? Esto vale para eucariotas, digo, ¿no es cierto? Pero fíjense que acá tenemos bacterias y arquea, y sí tienen tamaño de genoma muy, muy chiquito. ¿Está bien, chicos? Lo que nos referimos a la paradoja C es en los eucariotas. Y es en los eucariotas donde el DNA está organizado como cromatina. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón evolutiva? ¿O el significado o la ventaja evolutiva que le dio esto? Bueno, obviamente sostener genomas grandes. Tener genomas grandes dentro de una célula. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense acá, dice helix rise per base pair. ¿Sí? Es decir, crecimiento de la hélice por par de bases. 3,4 Armstrong. Esto quiere decir qué distancia hay entre dos bases. ¿Sí? 3,4 Armstrong. 0, que es lo mismo que un Armstrong es la décima parte de un nanómetro, quiere decir que estos son 0,34 nanómetros. ¿Está bien, chicos? Entre dos bases hay una distancia de 0,34 nanómetros. Voy a hacer magia, no, pero ustedes me van a disculpar. 0. No estoy haciendo a mano, ¿eh? Fíjense. Lo que quiero saber ahora es, ¿cuál es el largo del DNA? Si yo sé que la distancia entre dos bases es de 0,34 nanómetros, voy a poner acá nanómetros, lo multiplico por el total de bases que tengo y me va a dar el largo total del DNA que tengo en una célula. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, vamos, de 3 por 10 a la 9. ¿Está bien, chicos? ¿Cuánto me da esto? Me da más o menos 1 por 10 a la novena, más o menos, 1,08, 1,05. Ay, Dios, me estoy cansando. Nanómetros. Es decir, 1 metro. Quiere decir que nosotros tenemos dentro de cada una de nuestras células 1 metro de DNA. ¿Sí? 1 metro de DNA doble cadena.
¿sí? Lo cual sería, si uno lo dice, bueno, ¿cuánto simple cadena tengo? Tengo 2 metros, ¿sí? Si uno, pero vamos a tomar 1 metro doble cadena. Si uno habla de la célula después de la replicación, después de la duplicación del DNA, vamos a tener 2 metros. Entonces nosotros tenemos en nuestras células entre 1 y 2 metros de DNA. ¿Tá? ¿Cómo hacemos para meter Nínive? Hola. Sí. Me perdí el 3 por 10 a la 9. ¿De dónde salió Ese, ese número? y lo inventé yo. 3 por 10 a la 9 es el número de bases que tenemos nosotros en el DNA. El número de pares de bases. Nuestro DNA tiene, entonces, si 0,34 es la distancia entre dos bases, bueno, multiplico por el número de bases totales y me va a dar el largo del DNA. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso es todo el DNA que tenemos dentro de la célula. Obviamente, una célula, si bien las células tienen tamaños bastante diferentes, podemos decir que tomar como promedio que una célula es 20 nanómetros de diámetro, 20 micrometros, o sea, 20 millonésimas de metro, y el núcleo varía entre 5 y 10 micrometros, ¿sí? Y ahí tenemos que meter 1 metro de DNA, y tiene que contener 2 cuando se replica. Se entiende que el grado de compactación que tiene que tener ese DNA es enormemente grande. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Entonces, simplemente ponerles esta tabla para dar que primera razón, no sé si razón, primera ventaja evolutiva que le dio es que tener un mecanismo que compacta o una estructura que permite la compactación enormemente grande del DNA para una eucariota, le significó una posibilidad de tener, en la evolución, de ir conteniendo más DNA, ¿se entiende? De tener tamaño de genoma más grande. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía un buen sistema de estructurar el DNA y compactarlo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la estructura ahora visto la necesidad o la ventaja evolutiva de un punto de vista arquitectónico, si queremos decir, de la estructura de la cromatina? Vemos cómo es la estructura de la cromatina. Básicamente la cromatina es un octámero de histonas, miren que voy a borrar los números, un octámero de histonas, ¿sí? Un octámero de histonas, que está acá, ahora lo desarrollo, rodeado de DNA, como está en este modelo, ¿sí? Este octámero de histonas está formado por 4, histonas son proteínas, ahora vemos cómo son, por 4 proteínas histónicas, 4 proteínas histónicas, una de ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos H3, por ejemplo, no, así es el nucleosoma. Todos los nucleosomas, todos los core de histonas son iguales. H3, H4, que forman el dímero H3, H4. Dímero, ¿por qué? Porque hay un H3, H4. Dímeros H3 y H4 van a dar el H3, H4. Dije medio confuso. H3, una H3 y una H4 va a dar un dímero H3 y H4. 2 dímeros, como está acá, 2 H3, H4. ¿Entienden, chicos? Y por otro lado tenemos otras proteínas histonas, H2A, H2B, que dan el dímero H2A, H2B, y 2 dímeros H2A, H2B, van a dar un tetrámero que se va a unir al tetrámero H3, H4 para dar un octámero de histonas. ¿Se entiende, chicos? En definitiva, el octámero de histonas está compuesto de 2 unidades de cada una de estas 4 histonas. ¿Está claro? ¿Sí? Sobre este octámero de histonas se enrollan una cierta cantidad de DNA, que para dar números redondos hablamos de 150 pares de bases. Quiere decir que todo esto sería más o menos 150 pares de bases de DNA. ¿Ah? ¿Por qué hay una interacción entre el DNA y las histonas?
Porque las histonas son moléculas proteicas, obviamente son proteínas, muy cargadas positivamente al pH fisiológico. ¿Por qué? Porque tienen muchos aminoácidos básicos, es decir, muchos aminoácidos básicos, es decir, cargas positivas. Entonces, el DNA se puede unir, interacciona fuertemente con con este octámero, justamente porque el DNA está cargado negativamente al pH fisiológico y las histonas están cargadas positivamente. Entonces se forma un complejo, digamos, denominado nucleosoma, así se llama todo este complejo, DNA y octámero de histonas, muy estable. Bien, chicos, luego sigue una zona, perdón, voy a pasar acá. Esto sería un modelo que representa el octámero de histonas y los 146, no importa, digamos, tratemos de números redondos. Unos 150 pares de bases enrolladas en el nucleosoma. Luego una región, como dice acá, del inter o internucleosomal, de, tomemos 50 más o menos pares de bases, y luego otro sector de 150 pares de bases de DNA interaccionando con el otro octámero de histonas. Y así sucesivamente. Otra región internucleosomal, más o menos 40, 50 pares de bases, y de nuevo otro nucleosoma rodeado de 150, otro core de histonas rodeado de 150 pares de bases que forman otro nucleosoma. ¿Entienden, chicos? Esto ya es un grado de compactación, ¿sí? Obviamente esto va a ocupar menos, el compactado va a ocupar menos lugar que el DNA estirado. El DNA se va a compactar. A esto es una fotografía electrónica, perdón, acá, en lo cual se ve es una foto, no es un modelo, ¿sí? En la cual se ve estas fibras. ¿Por qué se le llamó fibra de 11 nanómetros? La cual se llama, esta estructura, es la estructura más simple de la cromatina, y se le llama fibra de 11 nanómetros. ¿Por qué? Porque los primeros que vieron estas estructuras que están acá, fueron los microscopistas celulares, cuando se inventó, bueno, los primeros microscopios electrónicos que veían estructuras muy chiquitas de la célula, vieron esto en formaciones en el núcleo, y como no se sabía qué era, bueno, la denominaron con el diámetro, digamos, de la fibra, o el ancho de la fibra de lo que veían. Entonces lo llamaron fibra de 11 nanómetros. Y ahora se asigna a esta estructura más básica, porque vamos a ver que ahora se hace más compleja, más básica de la cromatina, como fibra de 11 nanómetros. Y acá se alcanzan a ver los nucleosomas separados con un chiquitito, que sería un pedacito de DNA, de región internucleosomal. ¿Bien, chicos? ¿Es relevante para la función de cada parte del genoma si queda enrollado o no? Sí, sí, por supuesto, y eso es lo que vamos a hablar luego del intervalo. Es absolutamente relevante eso. Bueno, ¿se entendió, chicos? Entonces, luego hay una... Hay una compactación mayor. Esto es a través o función, participa otra histona, una quinta histona, que es la histona H1, un esquema que es como, sirve para juntar un aglomeramiento de nucleosomas, no de una forma irregular. Acá les muestro un modelo, digamos, que sería, ven, acá está dibujada. Esto sería la conformación fibra de 11 nanómetros del DNA, y vemos que con la intervención de esto amarillito, que sería la histona H1,
va formando estas estructuras mucho más compactas, ¿sí? Que pueden ser en forma de solenoide o de zigzag, no importa. Estos son dos modelos que para los expertos que estudian cómo se va estructurando, no importa mucho para nosotros. Lo que importa es que, ya sea como solenoide o como zigzag, las estructuras se van haciendo más compactas por intervención de esta histona H1. Y a esto entonces, esto es lo que se ve en el microscopio electrónico, ¿sí? Y que se lo llama fibra de 30 nanómetros. ¿Por qué se lo llama fibra de 30 nanómetros? Bueno, porque tiene más un ancho de 30 nanómetros. Evidentemente ahora se sabe que esto es una organización más compleja. Ven que se alcanzan a ver los nucleosomas, esos redondelitos, pero ya la región internucleosomal que veíamos acá ya se pierde porque está todo absolutamente compacto. ¿Bien, chicos? Bueno. Y luego sigue el grado de compactación, perdón, en la última diapositiva antes del intervalo, tenemos, esto es lo que estamos viendo, el DNA desnudo, todo lo que vimos, estructura primaria y secundaria del DNA desnudo, lo llamamos DNA desnudo, ¿sí? El DNA doble hélice, que en realidad no existe dentro de la célula, fisiológicamente. Existe, por lo menos, como esto, como la fibra de 11 nanómetros, ¿sí? Cromatinizado. ¿Está bien, chicos? Nucleosoma y DNA enrollando más o menos cada 150 pares de bases y con 50 de región internucleosomal separando los nucleosomas. Luego vimos que con la intervención del H1 se compacta más para dar solenoide o forma de solenoide zigzag, pero da una compactación mucho más grande, ¿sí? Que constituye la fibra de 30 nanómetros. Y luego de esto hay una compactación mayor ya con intervención de estructuras nucleares, ¿sí? Estructuras proteicas intranucleares. Y ven que, fíjense que esto va agrandándose como si uno le pusiera la lupa en esta zona, es esto y esto es esta región. ¿Está bien, chicos? Bueno, ahora lo vemos completo y volvemos. Entonces, este solenoide o esta fibra de 30 nanómetros se va organizando en loops, ¿sí? Pero no sostenidos en el aire, sino que, y acá está agrandado, interaccionando con proteínas, con filamentos proteicos que están dentro de la célula. ¿Cuáles? Bueno, los que forman filamentos que forman el núcleo esqueleto, ¿sí? Como hay un citoesqueleto, también hay un núcleo esqueleto, hay fibras dentro del núcleo sobre la cual interaccionan y se quedan, digamos, interaccionando este DNA formando estos loops. Y también la membrana sobre la membrana interna del núcleo, que tiene porciones proteicas, y entonces se van formando estos loops. ¿Está bien, chicos? Formando la fibra de 300 nanómetros. Estos loops se pueden ir condensando, ¿sí? Y nos da la fibra de 700 nanómetros. Y luego esta foto, que es la foto clásica de un cromosoma, solamente existe, es el grado de condensación muchísimo más grande, muchísimo mayor, solamente existe obviamente en el momento de la mitosis, de otro que es para dividir bien las células, el DNA en las dos células hijas. Esto quiere decir que básicamente el DNA dentro de la célula está muy lejos de estar desnudo como uno, yo sé que ustedes ya lo saben, pero como uno se imagina cuando estudia estructura primaria y secundaria, sino que se encuentra en esta variando entre 700 y 300 nanómetros. Y ahora, luego del intervalo, me voy a explayar mucho más sobre esto, que va a ser nuestro próximo punto de digamos. ¿Está bien, chicos? Entonces, uno puede decir, ¿cuál es la ventaja evolutiva de la cromatinización? ¿Por qué evolucionó? ¿Qué ventaja le dio al organismo? La capacidad de formar cromatina. Bueno, y entonces una ya la dijimos al principio. Bueno, este sistema tan tenso, digamos, de estructurar, de empaquetar un DNA,
permite que en un espacio tan chiquitito como el núcleo de una célula pueda tener tamaños de genomas suficientemente grandes como para sostener todos los genes y tener todas las moléculas funcionales y con eso cumplir todas las funciones, etcétera, etcétera. ¿Entiende? A eso lo llamamos como una razón epigenética, una arquitectónica, una ventaja arquitectónica, ¿sí? Que redunda en un tamaño de genoma grande. Pero hay otra función, o una consecuencia muy importante, que es el motivo o que es el punto de atención de todas las clases que faltan. Es el hecho de que esto, les hago una pregunta, pero la voy a contestar yo porque es básica. Uno dice, bueno, ¿qué es el DNA? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, el DNA es una molécula reservorio de información genética, ¿cierto? Reservorio de información genética. Acá hay información genética que, para que la molécula cumpla su función, para que la célula cumpla sus funciones, se tiene que expresar en algún momento esta información. Si la tengo en el DNA solo, no sirve para nada. La tengo que expresar. Y vamos al caso humano, nosotros tenemos 3.000 millones de pares de bases, y a lo mejor en un momento necesito la expresión de un gen determinado, con el cual moléculas regulatorias tienen que encontrar entre los 3.000 millones de pares de bases, ¿sí?, unas zonas regulatorias de 1, 2, 3 genes. ¿Se entiende? Ya vimos el sistema, el mecanismo, digamos, lo vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Es otro con hidrógeno, etc. Pero es una tarea ardua, ¿no es cierto? Que una proteína reconozca una secuencia específica, o 2 o 3, dentro de 3.000 millones de pares de bases. Bueno, eso ya es difícil de per se. Imagínense lo difícil que es si nosotros tenemos el DNA no desnudo acá, con toda la información, los surcos abiertos, etcétera, etcétera, sino que la tenemos acá, enrollada con los nucleosomas compactados, formando loops y luego cada vez más. ¿Entienden, chicos? El acceso, podemos decir entonces, que la consecuencia de la cromatinización, ¿sí?, es, además de poder sostener genomas grandes, es que la información genética queda totalmente oculta, queda totalmente casi imposible de ser utilizada. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende esta consecuencia? Entonces, ¿cuál es el sentido y la consecuencia y un sentido evolutivo, que vamos a discutirlo después? Bueno, es que la cromatinización per se es una regulación negativa de la información génica. ¿Se entiende, chicos? Es mucho más difícil encontrar una secuencia determinada, un origen de replicación, un promotor, una zona regulatoria, etc. Creo que nadie tiene dudas de esto. Cuando el DNA está de este modo, es la realidad de la célula, que si estuviera solamente desnudo. ¿Entiende, chicos? Hay varias preguntas en el chat. Sí. Algunas ya estaban desde hace un rato, lo de... Bueno, perfecto, ahora las veo. Son anteriores. Esperen que estoy viendo. ¿Qué es el splicing? Bueno, ya, ¿se sabe cómo es la relación entre la complejidad y la diversidad de proteínas de un organismo? ¿Se sabe cómo es la relación entre la complejidad y la diversidad de proteínas de un organismo? Bueno, yo no te puedo decir exactamente, no lo sé, pero casi seguro no sé si hay una relación lineal, porque acabamos de ver que mucha parte de esa complejidad la dan los RNA no codificantes que no tienen, no codifican. Entonces yo creo, y esto es una creencia, una creencia sacada de lo que sé, de lo que poco que sé, que creo que si hiciéramos solamente con el número, con las proteínas distintas, con la diversidad de proteínas, tendríamos un gráfico por ahí de este tipo, no de este tipo. Creo. Casi seguro. Digamos. Un gráfico así, en el cual no hay una linealidad. Sí, los mamíferos van a tener mucho,
pero no sé si están en el pico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo importante es cómo se regule esa formación de proteínas y esos, fundamentalmente de esa molécula funcional. ¿Está bien? Pero no te puedo decir con una certeza absoluta. Bueno, más preguntas, y ahora termino de contestar a las preguntas y... Uy, Dios, me perdí el chat. Acá está. Y, sí, y hacemos el descanso. Sí, las citonas tendrían carga positiva para que el ADN lo rodee. Bueno, yo entiendo, yo a veces me digo así, ¿no? Tienen carga positiva, sí. Tienen carga positiva y el ADN lo rodea. ¿Es relevante para la función de cada parte del genoma si queda enrollado o no? Sí, absolutamente. No entendí bien qué es la fibra de 11 nanómetros, y ahora les digo, y las proteínas de la envoltura nuclear que interactúan con la fibra de 30 nanómetros serían las láminas, sí, las láminas, exactamente. No entendí bien qué es la fibra de 11 nanómetros, ahora voy. La fibra de 11 nanómetros sería esta, ¿sí? La estructura más básica del DNA. Es decir, la estructura más básica de la cromatina. 150 pares de bases enrollados en el nucleosoma, región internucleosomal de 50 pares de bases, y otras 150 pares de bases enrollados en otro nucleosoma, y viceversa. Y viceversa, no, y así sucesivamente. Como se ve al microscopio electrónico, cuando el DNA está con esta estructura, se ve así, y el ancho es de 11 nanómetros, se lo llamó fibra de 11 nanómetros. Pero para lo que nos interesa a nosotros, la fibra de 11 nanómetros sería esta, la estructura más básica de la cromatina. Nunca vamos a tener el genoma completo como DNA desnudo. Entonces, para terminar, y vamos al descanso, dijimos que la estructura cromatínica es una estructura que confiere una regulación negativa a la expresión de esa información. Creo que se entiende, ¿no es cierto? Cuanto más compactado está el DNA, mayor va a ser la dificultad en que un origen de replicación, una proteína regulatoria, un factor de transcripción, etcétera, encuentre la zona precisa a la cual se tiene que unir. Entonces, lo que vamos a ver de acá en más, regulación, vamos a ver cómo se regula esa estructura cromatínica. Es decir, va a haber un pasaje desde estructuras muy compactadas, ¿sí? Desde estructuras muy compactadas, hacia estructuras que se llaman menos compactadas o más laxas, ¿sí? Para permitir la expresión génica. Y luego a estructuras nuevamente, digamos, un dinamismo, un equilibrio dinámico, y luego para volver a estructuras más compactadas cuando esas zonas tengan que estar silenciadas. ¿Se entiende, chicos? Porque a lo que vamos a que yo tengo todo el genoma, tengo 25.000 genes, y no todos los genes se tienen que expresar en todo momento. Entonces, zonas que se tienen que expresar irán hacia, se convertirán, o el equilibrio en esa zona del DNA se moverá hacia estructuras menos compactas. Y viceversa, cuando se tienen que dejar de expresar, van hacia estructuras más compactas. ¿Está claro, chicos? No sé si me salió bien esta explicación, pero... Una pregunta. ¿Puede ser que el camino en algún momento no sea reversible en el sentido que vaya del cromosoma al cromatina? DNA? Sí, exactamente. No, ahora vamos a ver que hay zonas del genoma que están siempre, permanentemente, como estructuras muy compactadas. En las zonas que se puede dar este equilibrio, es reversible, digamos, puede ir hacia zonas compactadas, puede ir hacia estructuras compactadas y volver a estructuras menos compactadas. Lo que vamos a ver ahora después del descanso. ¿Tá? Pero en cuanto a irreversibilidad, más que irreversibilidad, es zonas que
siempre están compactadas. Por ejemplo, telómeros, centrómeros, ahora lo vemos. ¿Está bien, chicos? Bueno, siendo las 7:20, 8 menos 25, 15 minutos de descanso y seguimos. ¿Está bien? Yo me quedo acá un rato si tienen alguna pregunta. ¿Puedes hacer una pregunta? La clase pasada vos habías hablado, bueno, de la cadena, de